¿Qué hemos traído a este mundo? Nada. ¿Qué hemos recibido del todo? Hay veces que decimos, no, esto me lo gané yo con mi trabajo, esto me lo gané con mi esfuerzo, esto me lo gané con mi talento, esto me lo gané porque yo soy muy inteligente. Y es verdad, hay talentos en nuestras vidas, hay inteligencia en nuestras vidas. Dios ha desarrollado en cada uno de nuestras vidas una ciencia para que cada uno de nosotros prosperemos. Imagínate que todos fuésemos carpinteros, porque Él vino y tuvo que actuar como carpintero, y entonces todos seamos carpinteros, pues lo único que existiría en el mundo serían edificios de madera o barcos de madera. No, sino Dios con el tiempo ha ido evolucionando en nuestras mentes, y está la arquitectura de metal, están los abogados, están los doctores, están los médicos, y hay una rama de inteligencia en nuestras vidas que es muy grande. No solamente hay carpinteros, no solamente hay mecánicos, no solamente hay doctores, sino en Dios habita una multiforme sabiduría. Imagínate, en Dios está toda la sabiduría, todo el poder y toda la ciencia. Y para eso nos las ha repartido a cada uno de nosotros como dones. Y cada uno de nosotros prosperamos en nuestro don. Suponer, yo me dedico a hacer interiores de aviones y ahí Dios me prospera. Otro pues es doctor, pues Dios lo prospera a través de su rama. Otro es abogado, Dios lo prospera a través de su abogacía, y así sucesivamente. Quiere decir que Cristo en nosotros es la esperanza de vida. ¿Podemos confesar eso? Que Cristo en nosotros es la esperanza de vida. Que Cristo en nosotros es nuestra prosperidad. Él es el que aumenta y multiplica nuestra sementera conforme a sus riquezas en gloria. Así que vamos a darle paso al pastor Iván López. Yo creo que me he tomado demasiado tiempo, pero no, estamos saludando a las estamos saludando a las naciones, sí. Y queremos que reciban un fuerte saludo de los que estamos aquí, claro, y de todos los que participan en lo que es la gracia y el apostolado de Jesucristo para todas las naciones. Así que, por favor, pastor. Gracias por su presencia aquí en este día, los que nos acompañen de costumbre los domingos, y aquí a través del internet también, pues les mandamos un abrazo fraternal en el amor del Señor, para que te animes un día a pasar por aquí y visitarnos. Lo bueno es que tenemos pues estos medios maravillosos del internet, donde podemos alcanzarles aún en la comodidad de tu casa, aunque siempre instamos a que podamos llegar y hacer ese pequeño esfuerzo para congregarse. Si usted no tiene un lugar en su país o en su ciudad, pues estás bienvenido a venir aquí a la ciudad de Orlando, donde residimos aquí en la Hardwick Avenue. Toda la información después del tema, pues vas a ver toda la información ahí. Y queremos mandarle un saludo, un abrazo a todos aquellos que aman la verdad. Sobre todo que aman a Jesucristo, pero que aman la verdad de Jesucristo. Muchos profesan amar a Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice que cuando conoces la verdad es cuando realmente vas a ser libre. Amén. No necesariamente porque dices, ay sí, yo creo en Dios, sino que Dios tiene una verdad y está escrita y hay que seguirla. No es una religión, no es una religión, es una información revelada al apóstol Pablo hace 2000 años y está plasmado en 14 epístolas. Eso se llama, Pablo le llamó la mente de Cristo. Así que ya cuando estemos en su presencia, pues conoceremos otras cosas que no están aquí. Pero eso le toca al Señor revelarlo. A veces nos queremos saber tanto que comenzamos a inventar y a buscar por ahí en los libros tal, y cuando vienes a ver, estás enamorado de un marciano o de Marte o de los muertos. Y es porque el pueblo que no se rige a través de lo que Dios ya reveló tiende a desviarse. Tiene comezón de oír, tiende a querer filosofiar mucho, y ahí es donde te desvías y te vas por un barranco, y en lugar de acercarte a Dios te vas alejando más. Así que para eso está el apostolado de Jesucristo, para que todos nos reunamos bajo un solo Dios, un solo evangelio, una sola doctrina. Pablo dice, la doctrina que a él fue revelado, de ahí es donde vamos a ser nosotros regidos, y ahí es donde Dios va a dirigirnos. Así que déjame a redimir bien el tiempo, porque nuestro pastor tiene un tema poderoso sobre, ahí lo dice en tu pantalla, qué pasó en la cruz del Calvario, y no quiero quitar mucho tiempo de esta grabación ni de esta transmisión en vivo. Por los que no me conocen, soy el pastor Iván López, y por los que me conocen, saludos nuevamente.
Gracias a todos por sus cartas, por sus correos, por su continuo apoyo, sea a través de tus palabras, sea económicamente, sea a través de un gesto de amor, un texto. Todo es apreciado y bien recibido. Bien, vamos a ir al versículo rapidito sobre la prosperidad nuestra en este día, que es, creo que puse el versículo en la pantalla, ahí está. Segunda carta a los Corintios, si usted no tiene una Biblia en su mano, pues ahí está el versículo. Ahí está el versículo en pantalla. Y vamos a comenzar en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 7. Dice, del apóstol Pablo hablando a la iglesia, a nosotros. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también, diga también, también en esta gracia. Y porque a veces nosotros abundamos en, pues, tenemos un corazón maravilloso para nuestro prójimo y todo, pero Pablo está diciendo, mire, abundad también en esto, en esta gracia. Versículo 8, escuche, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Todo este capítulo está hablando de los que financieramente apoyaban al apóstol Pablo y apoyaban su ministerio para que él pudiera seguir en la encomienda de que el evangelio se escuchara. No para él comprarse una mansión y andar en aviones como andan tristemente estos hombres que han abusado de la grey, sino que es para que el evangelio sea conocido. Y entonces Pablo dice, en conclusión, o más bien resumiendo el pensamiento en el versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Fueseis enriquecidos. Oiga, fíjate que Dios nunca ha sido pobre, pero al él hacerse hombre fue un tipo de empobrecimiento. Él vino y se empobreció. Imagínate, el Dios de los cielos manifestándose en carne. Eso fue humillante. Inclusive dice el libro a los Filipenses que él se humilló. Fue humillante para él. Hasta lo sumo se humilló haciéndose forma de hombre. Pero fíjate, cuando él se manifestó también hubo un propósito que era para salvarte de los pecados y era también para enriquecernos. Era para enriquecernos. Algunos teólogos han dicho que esto, cuando dice enriquecido, es espiritual. Bueno, el capítulo te está hablando de monetario, no te está hablando solamente de espiritual. Porque Pablo dice, ya abundas en fe y en ciencia, en todo, pero abundad también en esto. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Ser generoso les conviene a ustedes. A mí me conviene ser generoso, porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hay una bienaventuranza en la generosidad, sea para su familia, para sus hijos, para una organización X, que muchas organizaciones hay que podemos aportar, niños en África sin comida, en la Cruz Roja, cuántas obras de caridad que uno pudiera sembrar y ayudar. Pues en la iglesia también puedes hacerlo. Fíjate cómo dice que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Hay gente que le encantan oír los mensajes de Dios, pero no les gustan. No me toques el dinero porque hay como una, no sé, de pronto en el pasado hubieron mucha pobreza en su pasado, entonces sueltes, comienza a ser generoso. Comienza a ser generoso. Hay matrimonio que tu esposa no le sueltas ni un centavo. Comienza a soltar. No, porque si no se me acaba. Al revés, cuando usted siembra para algo que tú amas, Dios va a honrar eso, mi amor. Dios va a honrar esa semilla de amor que tú pones en tu hijo. Me quedé con la tarjeta de crédito ahí, pero lo hice por amor a mi familia. Fue un sacrificio de amor. Dios va a honrar eso también. Bueno, quizás no soy un hombre millonario, pero
di una buena semilla para mi iglesia, para que el evangelio se escuchara por otros. Y todo eso Dios lo va a honrar. Mira, lo dice el evangelio, dice abundad también en esta gracia. Dice, y esto les conviene a vosotros. Yo cada vez que puedo sembrar algo, aún sea un señor en la calle pidiendo con un cartón ahí le pongo su par de pesitos también. Es bueno sembrar. En fin, el versículo 11 dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, no solamente debes quererlo, sino también debes hacer. Si yo tuviera, pastor, yo sí aporto. No, es tiempo también de hacerlo. Es que yo cuando tenga, no, es que ya tú tienes. De conforme a lo que tienes. Amén. Pablo dice, cada uno dé conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene. Ahora, si no tiene ya es otra cosa, pero tú no puedes decirme que tú no puedes dar un par de pesitos para comenzar a practicar la generosidad. Versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir. Oiga esto, conforme a lo que tengáis. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice allí en ese mismo capítulo, yo no hablo como quien mando. Por ejemplo, el apostolado de Cristo, nosotros, el ministerio Centro de Fe Cristiano, Gracia sobre Gracia, nosotros predicamos con dinero o sin dinero, porque es que el evangelio es un llamamiento, no es un negocio. Hay gente que si la iglesia se le cae, ya no soy pastor, se dedican a otra cosa porque ellos viven de eso. Pero la pasión de un verdadero ministro no es vivir de la gente, es predicar, es enseñarle al pueblo para que sean fortalecidos con todo poder. Así y que ellos prosperen y que ellos se sientan amados y que ellos sean confortados con la palabra poderosa del Señor. Ese es el verdadero sentir del apostolado de Jesucristo. Así que vamos a dar una oración. Ustedes que están en internet pueden sembrar. Fíjate, estamos en tiempos modernos. Si usted se congrega en otro lado, pues siembra ahí a tu iglesia, que es lo propio, ¿no? El evangelio es gratuito, pero si usted siente aportar, puede hacerlo también a través de PayPal al correo elapostoladodecristo@gmail.com. A veces uno se pregunta, Señor, hay gente que luchan con las finanzas. ¿Por qué? Porque estás reteniendo mucho. Tienes que ser más dadivoso, más generoso. Ay, pero yo no tengo ni dónde caerme muerto, me han dicho algunos. Yo no necesito que tú me hables de Dios, necesito que me des plata, pastor. Bueno, te ayudo con algo, pero si te doy 5 pesos, siembra uno, dele uno a alguien. Pues esto es un ciclo, tiene que fluya. Es más, llámame que yo te voy a sembrar algo, no me pidas todo, porque yo soy un hombre que trabajo y yo estoy aquí predicando gratuitamente. Mañana tengo que trabajar en el aeropuerto de Sanford, gracias al Señor que hay un trabajo, los que tienen trabajo de gracias. Y conforme a lo que tengáis, ahí comienza a distribuir y comienza a sembrar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Decimos que somos obedientes al Evangelio. Que no solamente estemos pronto a querer apoyar tu obra, sino también hacerlo. No porque sea obligado, Padre, sino porque es propio y es agradable a tu voluntad para que este Evangelio corra. Muéstrale a tu pueblo que al sembrar cuánto tú respaldas todo lo que nosotros hacemos por amor al Evangelio de la gracia. Muéstralo a través de puertas abiertas, muéstralo a través de nuevos trabajos, Señor. Muéstralo de alguna forma para que tu pueblo vea tu respaldo hacia ellos y cómo tú recompensas a los que obedecen tu Evangelio, Señor. Decimos que somos obedientes a tu palabra, decimos que hay abundancia para que tu palabra corra a través de las naciones y sea glorificada. Bien, para mí es un gozo inmenso representar al apostolado de Cristo y de saber que hay tantos bendecidos que nos escuchan, que nos llaman, que nos escriben. Nosotros cuando comenzamos estas grabaciones hacia las naciones, pues no sabíamos que íbamos a tener un resultado tan grande, ¿no? Pastores escribiéndonos, apóstoles, personas pidiendo oración. Pues nuestras oraciones están con ustedes también. Sobre todo escuche, mira, hay una frecuencia que es de espíritu a espíritu, que es de Dios
espíritu hacia tu espíritu. Y eso es lo que tú necesitas para salir de esa melancolía, para salir de... porque estás agobiado bajo la corriente de este siglo y bajo tus propios pensamientos que son tu peor enemigo. Cuando tú comienzas a reinar en el apostolado de Cristo con esta palabra, entonces Dios comienza a consolarte y a levantarte y apagar la mente tuya para que tú escuches la mente de Él. Y eso toma tiempo, pero tienes que dedicarle tiempo. Igual que tú le dedicas tiempo al trabajo para ganar sus platitas, pues dedícale tu oído al Señor por lo menos 1 hora o 2 horas a la semana. Dedícalo. Para que haya fruto en todo esto y para que no te frustres tanto. A veces el Señor te está llamando la atención y tú no te das cuenta. Dices, Dios no puede estar pensando en un simple mortal como yo con tantos problemas que hay en el mundo. Eso es lo que te crees tú. Él es tu papá y Él quiere tu atención. Y si tú no se lo das, Él va a buscar la forma que se lo dé. Así que vamos a recibir con mucho gozo, con un tema poderoso titulado ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? A nuestro amado pastor José Ángel Cano con nosotros. Muy bendecido. Pues verdaderamente es un gozo inmenso saber que la palabra está corriendo, y que está corriendo vertiginosamente, que corre y no se detiene, está entrando. Bueno, dice que la palabra de fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios, y que esta palabra dice que penetra por tu oído, que es la boca de tu espíritu. Ahí es donde tú te alimentas, por tu oído. Y la palabra cuando entra ahí, ella penetra en tu vida y dice que ella te sana, ella parte, separa tu carne de tu espíritu. Cuando Dios te quiere hablar, pues Él te separa la carne y solamente habla contigo de espíritu a espíritu para que tú puedas entender. Entonces ves la carne en un segundo plano. Es decir, ya la carne no es importante, las cosas de la vida natural no es importante, sino ahora lo que más te ocupa a ti es la voz de Dios que te está hablando y te está dando guianza de cómo tú vivir en la carne. Y Dios te aconseja, dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es bueno cuando Dios te está hablando y te está guiando y tú andas caminando y esperando la guianza de Dios, que tú dices, bueno, de aquí no me voy a mover hasta que Dios no me hable. Y todo el mundo, dale, vamos, no, un momentito, espérate, ahora yo voy. Y tú te quedas ahí esperando la guianza de Dios. Porque Dios hay veces, en muchas ocasiones, te enseña a cómo responder, a cómo pensar, a cómo actuar, a cómo escucharlo. Y eso es muy importante. Entonces ahí tenemos un versículo en pantalla que nos debe llamar mucho la atención. Cuando nosotros decimos, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Ese es el tema de este día. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo fue crucificado ahí? ¿Por qué Dios mismo se manifestó en un cuerpo para que su final aparentemente fuese en la cruz del Calvario, clavado allí como un malhechor, como entre dos ladrones? Eso tiene que tener un significado grandísimo en tu vida. Y entonces el apóstol Pablo, pues, de toda la revelación que él recibió después de Cristo resucitó, pues tú tienes que observar esto. Dice, por lo demás, hermano, gozaba en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, no me es molesto escribiros las mismas cosas, cuando nosotros estudiamos detenidamente la vida de Cristo en este personaje, el apóstol Pablo, vemos que a los romanos, él les escribió que estábamos bendecidos, que habíamos pasado de muerte a vida, que el pecado había sido quitado, que estábamos reinando en su vida y que estábamos salvos para siempre. Cuando fue a los corintianos, les habló lo mismo. Cuando fue a los filipenses, les habló lo mismo. Cuando fue a los colosenses, les habló lo mismo. Y así sucesivamente, cuando tuvo que tratar con sus discípulos como Timoteo, Epafrodito y todos aquellos discípulos que él tenía en su team apostólico, él no cambiaba la música. A nosotros nos acusan hay veces que somos músicos de la misma nota, pues solamente damos la misma nota, y es verdad, y yo no quiero cambiar la nota,
Yo no quiero por agradar a alguien decir, oye, llevo tantos años dando esta nota en la trompeta que voy a cambiar el sonido para ver si atraigo a alguien más. No, sino yo más bien me acato a lo que dijo Dios desde el viejo pacto. Dijo que la verdad iba a ser derramada en la plaza y solamente los amadores de ella iban a entrar por las puertas, cada cual a coger su porción. Y entonces esta es la verdad que estamos hablando. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Y ahí tú no puedes cambiar la nota, tú no puedes cambiar la música, porque la música no es mía y la nota tampoco es mía, sino esto es lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos un versículo muy importante que se encuentra ahí en Romanos capítulo 6, en el versículo 16. Antes de comenzar vamos a dar una información de cosas que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Y veamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 17, como dice. En el 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, podemos connotar que el pastor Iván López estuvo tratando en estos dos temas anteriores una forma de enseñar, una forma de enseñanza. Estuvimos dando un ejemplo como un maestro no cambia su forma de enseñanza. Puede que la enseñanza vaya evolucionando y creciendo, pero la manera va a ser la misma. No la puedes cambiar, porque tú fuiste entregado a una forma de enseñanza desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si buscamos ahí en el libro de Job, capítulo 1, por favor, y me acompañan los que tengan Biblia. Es muy importante que leas, porque hay veces que uno, al no tener una Biblia cerca, pues simplemente capta todo lo que el pastor dice, pero son tantos versículos, son 10, 15 versículos que tú no lo vas a poder tener en tu mente. Y entonces hay veces que es necesario que nosotros atendamos con diligencia estas cosas, porque aquí es donde está tu salvación. A los judíos él le dijo un día, vosotros que tenéis la salvación en vuestras manos, en vuestra ley, ni entráis vosotros, y a los que quieren entrar se lo impedís. Y sin entrar en ningún tipo de polémica, ustedes han notado que casi todas las denominaciones han ido haciendo sus propios manuscritos, han tomado los escritos bíblicos del original y los han ido acomodando conforme a la fe de esa denominación. Ustedes pueden ver, y no estoy criticando a nadie personalmente, pero sí estoy señalando lo que hemos podido connotar a través de todos los tiempos. Nuestros hermanos testigos de Jehová tienen una Biblia que fue elaborada por ellos mismos. Y entonces tú vas a los escritos originales y esto lo cambiaron, esto lo cambiaron, esto lo cambiaron. Entonces cuando viene un hermano testigo de Jehová a tu casa, que tú lo recibes con mucho amor, sí, pase hermano, venga acá, como no, si usted predica a Cristo, no, yo predico a Jehová, bueno, está bien, venga para acá, vamos a conversar. Al ellos haber cambiado el fundamento, que es lo que estábamos hablando, pues su Biblia no es igual a la tuya. Y tú vas a búscate Romanos 1.5, y tú buscas Romanos 5 en tu Biblia y la buscas la de ellos y se parece, pero como que es otra forma de doctrina, otra forma de enseñar. Y entonces cuando vas a nuestros hermanos pentecostales pasa lo mismo, cuando vas a nuestros hermanos bautistas pasa lo mismo. Y entonces aquí hay una sola forma de doctrina, tú no la puedes cambiar. Tú no puedes decir no, porque el preterismo no es bíblico. Decir que Cristo ya resucitó no es bíblico. Para muchos dicen, no, Cristo ya resucitó, Cristo ya no viene más y Cristo esto se acabó, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mira, si fuera así, fuera un cuento muy triste, porque mi esperanza es que Cristo venga a buscarme como iglesia y a resucitarme dentro de los muertos. Entonces dice el apóstol Pablo, al cual fue entregada esa doctrina, si Cristo no resucitó, nosotros también no vamos a resucitar. Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso sería una tristeza. ¿Tú no crees que entonces el trabajo de Cristo en la cruz fue en vano? Venir, salirse de su deidad, entrar en un vientre, nacer entre nosotros, cumplir 33 años de su vida,
cumplir toda esa ley de Moisés, todo ese sacrificio, todo eso, abstenerse de tantas tentaciones, al final ir a la cruz, morir por nosotros. Por eso fue, don't worry about it, that's nothing. Y entonces, ¿para qué estamos aquí entonces? Pero vamos a ver esto, porque nosotros tenemos que pensar, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Y entonces tenemos que señalar algo muy importante. Aquí está. Vamos a ver en el versículo 6, a ver si tú fuiste entregado a una forma de doctrina antes de la fundación del mundo. Ahora tú tienes que salirte de la mente terrenal y esto que vas a leer, tú tienes que transportarte a antes de la fundación del mundo. Porque hay muchas Biblias que te dicen, ahora somos hijos de Dios. Hay un apóstol aquí en la Biblia que dice, ahora somos hijos de Dios. Yo dije, ahora. Y Él no es el Padre de los Espíritus. Si Él es el Padre de los Espíritus, entonces Él es mi papá desde antes de la fundación del mundo. Y si Él es el Padre de los Espíritus, pues quiere decir que yo soy hijo de ese Espíritu que me engendró. Por lo tanto, Él es mi papá. Yo no soy hijo de Dios ahora, yo soy hijo de Dios entonces ¿desde cuándo? Pues aquí está la respuesta. Vamos a ver. Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios. Escuche, porque esto es muy importante. Todos sus hijos, entre los cuales también vino Satanás. Vamos a leerlo así, porque como esto estamos leyendo viejo pacto, dice Jehová, nosotros pues conociendo que Jehová en el viejo pacto era Dios, en el nuevo pacto es Jesucristo, que esa es otra de las confusiones que hay. Hoy yo estaba oyendo una alabanza por la mañana en la radio diciendo que decía, oh Jehová reina. Y yo decía, fíjate, sí, pero no, porque es que ese Jehová del viejo pacto era para los hebreos. Hoy para nosotros los gentiles es Jesucristo. Y entonces, ¿cómo Dios quiere que tú lo conozcas en este nuevo pacto? ¿Como Jehová o como Jesucristo? Porque no pueden haber dos dioses, no pueden haber dos padres de los espíritus. Y entonces aquí dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Es decir que, ¿cuándo fue esto? Pues esto fue antes de la fundación del mundo. Y ya antes de la fundación del mundo tú eras hijo de Dios. Diga, yo era hijo de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y eso vamos a buscarlo ahora rapidito. Aquí en el libro a los Romanos, en el capítulo 8. Óigame, hay muchas personas que luchan con esa palabra predestinación, porque dicen, no, es que Dios no puede haber arreglado mi destino desde antes. Yo quiero hacer mi parte para ganarme la salvación. Pero tengo malas noticias para ti. Ya Dios la ganó por ti. Tú no te puedes ganar la salvación. Hubo alguien que la ganó por ti, te la entregó. Y dice, por gracia sois salvos. Y eso lo vamos a buscar. Vamos a ver en el versículo 27. De ahí desde el versículo 27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Diga, a mí todas las cosas me ayudan a bien. Repítalo eso, mire, a mí todo me ayuda para bien. Y usted sabe que hay veces te va mal. Hay veces que tú no quisieras que las cosas estuvieran como te están pasando. Que hay veces tú dices, wow, pero si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo me está pasando esto? Si yo soy un predestinado, ¿cómo esto me está pasando? Si yo soy un escogido, ¿cómo esto me está pasando a mí? Porque la voluntad de Dios está metida ahí en el medio y tú no la has visto todavía. Y mira lo que dice ahí. Y sabemos, porque esto hay que saberlo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció. ¿Y cuándo fue ese antes? Ahí te lo va a decir. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estas son cosas que hay veces nosotros las pasamos por alto. ¿Por qué? Porque ¿a qué Jesús es el que tú conoces? Tú tienes que pensar esto. ¿A qué Jesús es el que tú conoces? ¿A qué Jesús es el que tú predicas? ¿A qué Jesús es el en que tú estás creyendo? Por lo general nosotros, todo lo que sabemos de Jesús es lo que nos cuentan Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces hemos pintado una historia en nuestra mente, infantil, niña, cristiana. Y entonces Jesús caminó por Jerusalén, y Jesús fue al río, y Jesús subió, y Jesús fue al monte. Entonces en nuestra mente, cuando pensamos en Dios, lo que estamos pensando es en Jesús de Nazaret. Entonces yo quisiera compartir con algo contigo interesante. Ahí mismo en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahí dice Cristo, porque Jesús de Nazaret era Cristo. Pero habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Jesús de Nazaret, que fue el que cumplió la ley, del cuerpo de Cristo. Y entonces dice ahí clarito, porque mi Biblia lo dice, tu Biblia lo dice, y el interlineal griego español lo dice, y todos los escritos lo dicen. No puedes cambiar eso. Para que seáis de otro. Y tú dices, ¿cómo otro? ¿Es que hay otro Jesús? Sí, el que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos no es el mismo que caminó por Jerusalén. Es el mismo Dios con un cuerpo diferente. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se manifestó en un cuerpo, pues vino y cumplió la ley, y dice que fue tentado en todo, y que fue semejante a todos nosotros, con un cuerpo de carne, que si lo acuchillaban botaba sangre. Por eso cuando lo clavaron en la cruz se murió, porque era semejante a nosotros en todas las cosas. Pero cuando resucitó, ya no es el mismo. A ese ya tú lo puedes poner en una cruz que no se va a morir más. Ya ese no muere más, porque la muerte no se puede enseñorear más de él. Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 6. Vamos a buscarlo en el versículo 14. Ahí mismo, en el versículo 14. Veamos ahí. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya Cristo entró en un estado de gracia, donde el pecado ya no se puede ni enseñorear de él ni de ti. Por lo tanto, tú tienes que servir al que resucitó de los muertos. Y mira, me gustaría volver a Romanos 7:4. ¿Por qué la enseñanza esta con tanto énfasis de no cambiar lo que está escrito, de no cambiar lo que Dios determinó como doctrina para nosotros? ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no estás en el que resucitó de los muertos, mira lo que dice aquí: a fin de que llevemos fruto para Dios. Si tú estás sirviendo solamente a las cosas que hizo Jesús, imitando las cosas que hizo Jesús. Jesús se bautizó en agua, Jesús celebró Santa Cena, Jesús impuso mano, Jesús se arrodilló, Jesús lloró lágrimas de sangre, Jesús, ¿cuántas cosas no hizo nuestro Dios y Salvador cuando estaba en esa humillación, en ese cuerpo de carne y sangre? ¿Cuántas cosas no hizo? Y todas las hizo por nosotros. Pero fíjate lo que pasa ahora aquí, que el apóstol Pablo dijo, y me gustaría que me acompañara en este versículo: si a Cristo conocimos según la carne, fíjate bien, ya no lo conocemos así. Entonces estas son cosas que si no se hablan, no se saben y no se entienden. Por eso es que él dijo aquí: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto hay que saberlo. Entonces ahí dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, usted sabe lo que es de aquí en adelante. A lo mejor el aquí puede ser hoy, este día para ti. De aquí en adelante, pues a lo mejor tú llevas 30, 40 años conociendo a Dios solamente como Jesús de Nazaret. Pero de aquí en adelante ahora tú lo vas a conocer en el poder de una resurrección de entre los muertos, en el poder de una vida indestructible, donde ya el pecado no se puede ni enseñorear, ni el mismo Jesús de Nazaret, donde Él traspasó los cielos, donde Él venció la muerte. Y entonces de aquí en adelante ahora tú vas a conocer a Dios en el espíritu y no en la carne. Porque hasta cuándo vas a tener
un cuadro de Jesús colgado en la pared. El rubio de Galilea, rubio de ojos azules, con barba rubia. ¿Quién te dijo a ti que él era rubio ni de ojos azules? Si tú te vas al Medio Oriente, tú no te vas a encontrar un rubio de ojos azules. Los únicos judíos que son rubios de ojos azules fueron los que se fueron para Polonia, o andaban por allá por Alemania o por Bulgaria, que se mezclaron. Y entonces tú ves un judío en Nueva York, rubio de ojos azules. Pero si te vas al Medio Oriente, los del Medio Oriente no son rubios ni de ojos azules, son de tez así chocolateada. Entonces es necesario que de aquí en adelante tú lo conozcas a él en el espíritu y no en la carne, porque dice ahí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces tú debes decir, ¿y por qué no? Pues siempre está la pregunta, ¿y por qué no voy a conocer yo a Cristo según los días de su carne? Bueno, es bueno saber lo que hizo nuestro Dios cuando participó de un cuerpo de carne y sangre igual que el tuyo. Es bueno conocer la historia de tu Dios, como Él nació a través de un vientre, se crió y fue levantado ahí dentro de la ley de los judíos. No le falló a la ley, no le falló a la justicia, no le falló a los rudimentos, no le falló a los estatutos, no le falló a la ceremonia, Él no le falló a nada. Él vino y cumplió todo eso al pie de la letra para que cuando Él fuese a la muerte no lo pudiese retener. Entonces, ahora la pregunta viene, bueno, si conozco a Cristo según la carne, ¿qué va a pasar en mi vida? Pues me tengo que bautizar como Él. Tengo que celebrar Santa Cena como Él la celebró. Tengo que lavar pies como Él los lavó. Tengo que llorar lágrimas de sangre como Él las lloró. Hasta ahora mire que yo he llorado y nunca he echado una lágrima de sangre. Es decir, que eso solamente lo pudo hacer Dios. ¿Cuántas cosas no tuvo o pudo hacer Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal? Ahora, ¿qué pasa si yo lo empiezo a conocer en el Espíritu? Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que dice en una de las cosas que más domina al pueblo cristiano de hoy día. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a ser honestos con las preguntas que nos vamos a hacer hoy mismo. Y yo antes de entrar en este diálogo, quisiera preguntarnos a nosotros, ¿cuántas veces hemos celebrado la Santa Cena? ¿Cuántas veces hemos ido a una iglesia y nos ha tomado por sorpresa? Hoy están celebrando la Santa Cena aquí. ¡Ay, qué bueno! Tú dices, ¿verdad? Cuando uno solamente conoce la tradición judaica. Porque casi todos los cristianos de hoy son cristianos judaizantes, cristianos criados con la mentalidad judía, no con la mentalidad del Cristo de la gloria, con el que no conoce. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a una iglesia, hermano, hoy están celebrando aquí la Santa Cena. Y tú si conoces solamente hasta el bautismo de Juan, tú dices, ¡ay, qué bueno! Y entonces, hasta que el pastor dice, pero si hay alguien que ha pecado o que no está preparado o que ha cometido algún error, por favor, hermano, no pase al frente a participar de la cena, porque lo va a hacer indignamente. Entonces tú dices, oh, oye, yo que estaba contento en ir a comerme esa cena para participar en las cosas de Dios, porque hay algo aquí, mira, una cosa es buscar a Dios y otra cosa es buscar de Dios, o buscar las cosas de Dios. Si tú te pones a buscar las cosas de Dios, pues te vas a meter en rudimentos, tradiciones, ritos, ceremonias, bautismo, Santa Cena, pues eso eran las cosas de Dios en el viejo pacto. Pero si tú te pones a buscar a Dios, ya Dios te va a decir, mira lo que te dice ahí. Amén. Vamos a volver al versículo que estábamos ahí en el 7, en el 5:7. Dice ahí, limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando Él te dice, limpiaos pues de la vieja levadura, tú tienes que, ¿qué levadura? Ustedes recuerdan cuando Él les dijo a sus discípulos, les dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, ¿qué levadura habla eso? Si pudiéramos buscar ese discípulo. Jesús mismo le dijo a sus 12 discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos.
Ellos no entendieron. Ahora mismo podemos estar aquí y no entender. Limpiados pues de la vieja levadura. Y tú dices, ¿levadura? Bueno, levadura es lo que se le echa a pan para que la harina se fermente y entonces coge ese sabor diferente. Aún Jesús le tuvo que decir a ellos, cuidado con la levadura de los fariseos. Mira lo que dice. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ahora volvamos nuevamente ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, y vamos a empezar a resumir esto ya al directo para que tú veas qué feliz te vas a sentir en el día de hoy. Limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces ya tú sabes que la levadura es una hipocresía, que la levadura no te está hablando de lo que se le echa al pan, sino de la levadura era algo que está en el ser humano que lo corrompe por dentro. Y entonces dice, para que si hay nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, bueno, yo creo que tu Biblia diga lo mismo que lo que está en pantalla, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿A qué llamamos Pascua? Llamamos Pascua a la Santa Cena, hermano. La Pascua en el viejo pacto, que es lo que tipificaba. ¿Y por qué Dios la ordenó al pueblo judío estando en Egipto? Porque ni tan siquiera se lo dijo en Israel. Sino estando en Egipto bajo una opresión de esclavitud, le dijo, yo lo voy a liberar de aquí. Pero antes les voy a traer algo por señal. Ustedes van a coger un cordero, lo van a matar, se lo van a comer en la familia y se lo tienen que comer ahí apuradito ahí. Y si el cordero no puede quedar ni desperdicio, y lo que quede de ese cordero lo tienen que echar al fuego y quemarlo, desaparecerlo. Y entonces cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, ya la Pascua se cumplió, porque eso era un pacto, una señal que Dios hizo con ese pueblo. Comeréis esta Pascua hasta que yo los libere. Pero ¿qué pasó? La Pascua se convirtió en una tradición que vinieron arrastrando los judíos. Después que salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, llegaron a Jerusalén y aún hoy todavía la siguen comiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros los cristianos que creemos en Dios hemos adoptado esa tradición de los judíos. Es por eso que la mayoría de nosotros, como cristianos, fuimos cristianos judaizantes por mucho tiempo. Pero nuestra Pascua, que no es un cordero, sino que es Cristo, dice ahí, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, si ya fue sacrificada por nosotros, quiere decir que yo no me la tengo que seguir comiendo en tipología. Abre la boquita. A ver. Abre la boquita. A ver, este es el cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, eso lo vamos a ver ahora mismo en Romanos capítulo 6, versículo 3. Y a él le llamaron el Cordero de Dios. Ajá, mira lo que dice ahí. O no sabéis, porque esto hay gente que no lo sabe, y está bien que no lo sepa. Entonces tú tienes que decir, pues a partir de hoy, a partir de aquí, a nadie conocemos según la carne, ni aún a nosotros nos vamos a conocer más según la carne, sino vamos a empezarnos a conocer en el Espíritu, para que podamos ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Porque si seguimos conociéndonos en la carne, cuando digan Juan, ¿quién es el adúltero? No, Nico, ¿cuál es? Borracho de la esquina. ¿Tú conoces a Pacheco? Sí, el que mató a la mujer. El que pelea con la mujer. Entonces, si nos seguimos conociendo en la carne, lo único de que la carne vamos a conocer es maldad. Entonces tenemos que empezarnos a conocer en el Espíritu, para que podamos ver a Cristo en nosotros la esperanza de vida, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces mira cómo dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista en las aguas de Jerusalén? No, dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, la Santa Cena, esa que se toma hoy, es un rudimento que hay que dejarlo, hermano. Eso es una tradición judaica, eso no le pertenece a los cristianos. El bautismo en agua que celebró Juan el Bautista, que aún Jesús en los días de su carne participó, ni él mismo bautizó nunca en agua. Y cuando Juan lo vio, dijo, no, yo a ti no te bautizo si tú eres el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Le dijo, mas hazlo para que toda escritura se cumpla.
Después allá en Lucas 12:52 dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Era hablando del bautismo en su muerte. Entonces, tú tienes que saber, que nos escucha, que tú como cristiano, si quieres estar en el nuevo pacto ordenadamente y rectamente conforme a la verdad del Evangelio, tú tienes que decir, mi cena fue Cristo en la cruz del Calvario. Mi bautismo fue Cristo en la cruz del Calvario. Mi bendición fue Cristo en la cruz del Calvario. Mire, yo escuché hoy inclusive en esta mañana a un alabador diciendo, la bendición de ayer en el ayer quedó. Hoy estoy ante tu altar para recibir la de hoy y si es posible, una doble porción. Fíjate, eso es un deseo que tú dices, ay, qué bonito, qué hombre más de Dios. Pero no está hablando la verdad. No está hablando la verdad. Porque si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Hablando de la bendición. A ver si la bendición hoy yo te puedo dar una doble porción. Tú te puedes acercar al púlpito y decirme, pastor, por favor, únjame y deme una doble porción de aceite. Porque una sola, yo veo que las cosas no me van bien. Únjame 2 o 3 veces. Hoy, nosotros los cristianos estamos así, acercándonos a los pastores. Pastor, deme una doble porción de aceite. Y el pastor gustosamente, sí, mi hijo, ven para acá. Abren una gavetita de aquí, te sacan un aceite que es traído de allá. Este aceite sí que es bueno porque este es de aceituna machacada de Israel. Pastor, no me digas eso. Entonces tú imagínate, te hechizan. El pastor tiene un aceite traído de Israel. ¿Cómo te van las cosas mal? Dile que te dé una doble porción, que te unja 2 veces. Eso en el viejo pacto era necesario. Porque el aceite tipificaba la presencia del Espíritu Santo. Pero en este nuevo pacto dice que el Espíritu de Dios fue derramado abundantemente en nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Estamos completos en Él. Que voy a estar yo buscando un poquito de aceite de oliva. Por favor. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir. No dice ahí que nos va a bendecir, que nos bendijo. Entonces tú dices, pero pastor, ya nos bendijo, pero la bendición de ayer en el ayer quedó. Hoy yo estoy aquí para recibir la bendición de hoy y si es posible una doble porción. Bueno, ahí dice que nos bendijo, por lo menos mi Biblia, yo no sé la tuya, dice con toda bendición. Es decir que a Dios no se le quedó un poquito así guardado, reservado, para si te empiezas a portar mejor, ¡chup!, tirarte un poquito más de bendición. No, porque Dios no actúa así. Vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 10. En el versículo 10. Estas cosas son duras porque esta fue una forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Vamos a ver qué dice aquí. En esa voluntad, vamos a decir que Dios te va dando de poquito en poquito. A medida que te vayas portando mejor, te va dando más. Dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez. Hecha de una vez. Aquí no hay segundas veces. Aquí no es que Dios te dio un poquito de bendición hoy y te va a dar otro poquito de bendición después y te va a dar otro poquito de bendición mañana, porque estaría Dios operando todavía por ti. Y dice que Él ya terminó toda su obra de salvación y de redención, de santificación, de justificación, y se sentó en su reposo. Y entonces te dice a ti, entra conmigo confiadamente a mi reposo y reposa de todas tus obras, así como yo he reposado de las mías. Entonces, vamos a concluir con esto. La bendición, Cristo nos las dio en la cruz del Calvario, hace 2000 años. La Pascua, Cristo la celebró con nosotros en la cruz del Calvario, porque dice que nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y eso sabemos que fue en la cruz del Calvario. El bautismo, ya lo vimos ahí claramente, Romanos capítulo 6, versículo 3, que dice que fuimos bautizados en su muerte. La redención, conforme a primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 30, dice que más gracias doy a Dios por Jesucristo que nos ha sido hecho. Vamos a buscarlo ahí, primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Muy importante, porque estas son cosas que te van a poner al día. Nosotros cargamos una Biblia bajo nuestros brazos.
para acá, para allá. Por lo tanto, el que le gusta las cosas de Dios, le gusta interesarse, el que le gusta saber la última noticia de Dios, el que le gusta estar en la verdad. Porque el que va a la iglesia, pues bueno, yo voy a la iglesia, tú sabes, para quedar bien con Dios. Que Dios me vea que estoy sentado aquí, no voy a hacer que venga, pues si viene, pues aquí me coge y me voy. Pero yo verdaderamente estoy ajeno a la vida de Dios, estoy ajeno a los pactos, estoy ajeno a las cosas, yo no sé, para ver. Dios, ¿quién es? Oh sí, Jesús de Nazaret. Oh sí, Dios, oh Jehová, del viejo pacto. Las cosas han cambiado, hermano. Dios desde el viejo pacto, he aquí yo que hablo, he aquí que estaré presente y todos conocerán mi nuevo nombre. Y se sabe que su nombre no es Jehová, que es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo Dios quiere que tú lo trates hoy? Oh, grandísimo y excelentísimo Jehová que está en los cielos. Y este todavía no me conoce. Este todavía está con los hebreos allá en el viejo pacto. Y cuando hablamos de Jesucristo, oh, Jesucristo, ¿quién? El Hijo de Dios, el Hijo de Jehová. No, Jesucristo es el mismo Jehová del viejo pacto. El mismo. Aquí no hay tal cosa de que el Padre sentado en un trono y el Hijo sentado ahí al lado del trono. Entonces, bueno, voy a orarle a Jesús para que Jesús hable con el papá y que el papá entonces envíe al Espíritu Santo a ver si se me arreglan las cosas. Cuando tú te diriges a tu gran Dios y Salvador, Jesucristo, ese es el Espíritu Santo, ese es Dios sobre todas las cosas, esa es la sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y ese es el que reina en tu vida, Jesucristo, tu Señor. Aquí no hay otro. Cuando Pablo fue allá al tercer cielo, le dijo, ¿y Jehová dónde está? Dijo, aquí, Jehová soy yo. Pablo, Jehová soy yo, aquí no hay ningún Jehová. Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, dice, vino Cristo, es decir, vino Jesús de Nazaret. Dice ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, ¿dónde quedó Jehová? Pues Jehová quedó ahí en la historia del viejo pacto, porque recuerda que este libro que nosotros cargamos dice viejo pacto y nuevo pacto. Entonces, en el viejo pacto era la Biblia de los hebreos, que fue intercalada en lo que hoy conocemos como Biblia, que quiere decir biblioteca, donde recoge esos 66 libros. Entonces está la historia de las cosas, está el Pentateuco, están los profetas, después hubo un tiempo de silencio, después apareció Jesús y después apareció Cristo en tu vida. Entonces tú tienes que conocer todo eso, porque si no está así, Jesús, Dios, espérate, el Padre Eterno, Espíritu Santo, está que no sabe a quién le vas a orar, no sabe a quién le estás pidiendo. Y Dios quiere que tú por lo menos cuando levantes tu oración, tú digas, Señor, heme aquí. Yo sé que tú me conoces y yo sé que tú habitas en mi vida. Tu nombre es Jesucristo, mi Señor. Y sobre ese nombre se doblará toda rodilla. Y sobre ese nombre no hay otro nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de los cielos, ni en la tierra. Nada, tú eres el único nombre que existe. Y ahí Dios dice, olor grato a conocimiento. Dime, mijo, ¿qué es lo que hay? Pasa para acá confiadamente al trono de la gracia. Vamos a hablar. Y andas confiado con tu Dios. Amén. Hay otro versículo ahí que quisiera concluir con este. Que dice ahí en Colosenses capítulo 2. 2 versículos y concluimos. 2 versículos y concluimos. Colosenses capítulo 2. Pero entrando en la conclusión, mira, tu bautismo fue en la cruz, tu santa cena fue en la cruz, tu redención fue en la cruz, tu salvación fue en la cruz, tu perfección fue en la cruz, tu santificación fue en la cruz. Y tú dices, pero yo no estaba allí. Yo creía, por lo que me han contado a mí, que todas esas cosas las tengo que hacer yo aquí ahora, para que cuando Él venga, Él me halle santificado, perfeccionado, purificado. ¿Cómo tú te vas a purificar? Dime. ¿Echándote agua limpia por encima? ¿O qué vas a hacer? Porque la única manera que la purificación existía para borrar tus pecados era poner una ofrenda en el madera de alguien que nunca hubiese cometido pecado. Y si tú eres un pecador o has cometido pecado, ¿cómo tú te vas a santificar y a purificar? Tu sangre no sirve. La única sangre que sirvió fue la de Cristo. Entonces tú tienes que rewind, irte para la cruz del Calvario.
Y decir, allá fue mi redención, allá fue mi salvación, allá fue mi santificación, allí me perfeccionaron, allí me bautizaron, allí me comí al Cordero, allí renací de nuevo de una vida indestructible. Y entonces muchos te van a decir, pero tú no estuviste allí. Sí, pero no estuve allí, pero te voy a decir algo. En los misterios de la mente de Dios, dice que cuando Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando consigo mismo todas las cosas. Las que estaban en los cielos, yo. Las que estaban en la tierra, los que estaban allí. Dice, y los que estaban debajo de la tierra, los que se habían muerto desde el diluvio hasta el día de la cruz. Es decir, que cuando Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando todas las cosas juntamente con ese cuerpo que puso en el madero. Y dice que allí Él te presentó a ti en la semejanza de su muerte. Antes de entrar ahí en Corintios, como hablamos, búscate ahí en tu Biblia rapidito Romanos 6:4 para que esto nos sirva de fundamento. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y no es el bautismo en agua, fue el bautismo en su muerte. De hecho, hermano, la palabra bautismo no implica agua. Bautismo lo que quiere decir es unción. Fuiste ungido con la muerte de Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Versículo 5. Esta es la que te va a llevar a tu lugar de origen. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará de Él. Entonces, si tú no te ves ahí así, mira, o si tú lees esa historia y dices, ay, qué bonito, eso fue para Cristo solamente. Ay, claro, si Él era Dios, imagínate. No, es que Él allí dice que te plantó. ¿Tú sabes lo que quiere decir que te plantó? Que cuando Él se puso aquí, Él, lo que estaba en los cielos, lo plantó con Él. Los que estaban allí en esos días en vida, los plantó con Él. Y los que estaban muertos, también los plantó con Él. ¿Habrá poder en Dios para poder haber hecho todas estas cosas? La mente escéptica dice, sí, pero eso parece una película de esa de fantasía. Yo sé, pero entrando en la conclusión, mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando de Dios, de Jesucristo, del Cristo de la gloria. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, de Jesús, Jesucristo, ese Jesús de Nazaret cuando murió y resucitó y ascendió, pues ese era Dios, Cristo en nosotros la esperanza de vida. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Entonces tú tienes ahora que pensar, Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió, como me presentó juntamente con Él, este cuerpo que tengo ahora, Él lo presentó ahí en su mente, en la mente de Cristo, en su fe, no en la mía, porque la fe mía va a decir, sí, a mí me parece que no, esa no tiene lógica, ¿cómo va a ser? Pero yo no entiendo eso, porque el escéptico es la persona que tiene que ver para creer. Pero dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por lo que creemos. Y creemos en la fe de Jesucristo. Pues entonces yo creo que Jesucristo cuando murió me presentó en su muerte. Y ahí ventiló todos mis problemas. ¿Cómo quedé en la cruz? Bendecido, con santa cena, con bautismo, redimido, santificado, perfeccionado, completo, pasado de muerte a vida, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, con el poder de una vida indestructible, reinando en la vida de Cristo. Y si te sigo la lista es, mira, mucho más y mucho más y mucho más y mucho más. Así que, hermano, te declaramos en una vida nueva. Te declaramos en el poder de su resurrección. Te declaramos pasado de muerte a vida.
Te declaramos que lo que pasó en la cruz del Calvario, eso fue para ti. Ese fue el regalo de Dios para ti, para tu vida. Él no necesitaba morir en una cruz. Él lo hizo por nosotros. Y así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y ya sabemos que ahí destruyó al que tenía el imperio de la muerte, para que la muerte hoy no se pueda enseñorear más de ti. Para que el día que tú te mueras hoy, tú puedes decir, me muero tranquilo. Mi esposa, hijos, tranquilo, que voy a un lugar seguro. No voy al limbo, como nos decían nuestros hermanos católicos cuando yo era niño. No, cuando tú te mueres y tú no estás claro, tú te vas para el limbo. Entonces hay que hacerte una misa. ¿Sabes cuántas misas le hice yo a mi mamá? Pensando que mi mamá estaba en el limbo. Una vela, vamos a prenderle una vela y un vaso de agua a tu mamá, porque hay que tener respeto por las cosas de Dios. Dios no lo hace las cosas a medias. Dios todo lo que hace es perfecto, porque Él es perfecto. Y dice que así mismo, con una sola ofrenda, nos perfeccionó a todos. Entonces tenemos que salir de la fábula judaica, tenemos que salir de las tradiciones hebreas, tenemos que salir de toda esa información que hemos venido recibiendo por tanto tiempo, y entrar en esta dispensación, que esta es la dispensación de la gracia de nuestro Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que nos despedimos con un versículo en pantalla, Efesios capítulo 2. Esto va a ser muy edificante para ti. Con esto nos despedimos. Efesios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El versículo 7 y 8, por favor. Para mostrar en los siglos venideros, en estos siglos. Es decir, cuando lo que pasó allá es para mostrarlos en estos y en los que vienen y en los que han pasado. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora aguántate bien lo que vas a escuchar. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don que no proviene de vosotros, sino es un don que proviene de Dios. Y dice el versículo próximo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no puedes comprar tu salvación, no puedes comprar nada de las cosas de Dios, sino a Dios solamente lo único que quiere es que tú le des gracias, Señor. Y que alabes su nombre. Y que le des frutos de labios que alaben su nombre. Frutos de labios que cuando te levantes por la mañana digas, gracias, Señor, por haberme predestinado. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme bautizado en tu muerte. Gracias por haber sacrificado una Pascua genuina que fue tu ofrenda en el madero por mí. Así que te declaramos bendecido con toda bendición y te declaramos lo que tú eres. Alguien que ha sido trasladado del reino de las tinieblas e ignorancia al reino de Dios. Bendecido eres con toda bendición. Abba Padre, escúchanos por el internet. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando. ¿Cuál es la idea de seguir viviendo, siempre en temor del diablo y del infierno? Si ya Jesús en ti destruyó ese imperio, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos.
seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando. Si ya Jesús en ti está morando, ¿cuál es la idea del pan y el vino? Si es obvio que eso no es más que un rito, son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no viva ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado